Vamos a hablar de un punto muy importante en relación a la forma de la película. Esto lo vamos a terminar de desarrollar igualmente en la interacción que vamos a hacer por WhatsApp, en la interacción online, porque ahí vamos a poder dar algunos ejemplos que quizás acá se pueden escapar en el video, pero que tienen que ver con el posicionamiento y el uso de la cámara. Esto es importante que vean con atención este fragmento del video. Nosotros decimos, en cada uno de los relatos es una persona la que cuenta, según su pensamiento subjetivo, cómo ha visto el hecho y cómo lo ha percibido. En relación a eso diríamos, bueno, la forma más lógica con la cual se tendría que plasmar eso en materia cinematográfica sería el uso de lo que llamamos la cámara subjetiva. Si no se acuerdan lo que era cámara subjetiva, lo repasamos brevemente. La cámara subjetiva es cuando el lente de la cámara lo que está representando es el ojo de una persona. Es cuando la cámara se ubica ya no en un lugar objetivo, ya no en un lugar despersonalizado, sino que toma forma de una persona y sobre todo toma forma de lo que es el ojo humano. Entonces, si nosotros lo que estamos viendo son relatos e interpretaciones subjetivas generadas a partir de los testigos de un hecho, se entiende que la forma en la cual debería plasmarse esto cinematográficamente es la cámara subjetiva. Es decir, nosotros tendríamos que ver cada uno de los hechos a partir del ojo de cada uno de los testigos. Sin embargo, esto no sucede. Esto no sucede. Lo que vemos en realidad es que el personaje que está relatando el testigo aparece dentro de la pantalla. Aparece insertado en la pantalla. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es lo que estamos viendo? Si se supone que nosotros llegamos a ese hecho a través de la experiencia visual, a través del testimonio de ese testigo, valga la redundancia, ¿cómo es que el sujeto aparece inserto en la pantalla y aparece como si fuera no sujeto de la mirada, sino objeto de la mirada? Bueno, para hacer esto, Kurosawa no lo hace porque sí. Él es consciente que está rompiendo la línea lógica de subjetividad de la mirada. Pero lo hace basándose en un precepto lacaniano, de Lacan, del psicoanalítico, que es muy interesante. Lacan dice lo siguiente. Yo lo voy a simplificar, es mucho más complejo esto, pero como para que se entienda a grandes rasgos. Lacan dice lo siguiente: cuando una persona dice algo, hay un desdoblamiento entre lo que se va a llamar sujeto enunciador y sujeto de la enunciación. Cuando digo sujeto enunciador, estoy hablando del que relata, el dueño del relato, el que cuenta. Y cuando hablo de sujeto de la enunciación, estoy hablando de ese mismo sujeto que ha participado en el hecho. ¿Se entiende? Sujeto enunciador es el que relata a posterior el hecho, y sujeto de la enunciación es el que ha interactuado con el hecho que luego él mismo va a relatar. Bueno, lo que dice Lacan es que cuando las personas llevamos adelante el relato o la representación de un hecho del que hemos participado, nos desdoblamos, nos escindimos en dos. Es decir, en el momento del relato nos escindimos en dos, nos dividimos en dos, en sujeto enunciador, el que está relatando, y el sujeto de la enunciación, el que aparece activamente dentro de ese relato. Y él toma una frase que me parece muy gráfica para aplicar el ejemplo. Él toma la frase que dice: yo estoy mintiendo. Tomemos esa frase: yo estoy mintiendo. Cuando yo tomo esa frase, se da esa especie de regla del desdoblamiento que dice Lacan. Porque dice lo siguiente: cuando yo digo yo estoy mintiendo, el sujeto enunciador, el que está relatando esa frase, el que la está diciendo la verdad. Está diciendo una verdad. Yo estoy mintiendo. En cambio, el sujeto de la enunciación, el que está inserto dentro de la frase, el que está inserto dentro de la acción del relato, está mintiendo. Es el yo que está mintiendo. Es decir, una contradicción, una verdad y una mentira pueden coexistir en la misma forma del relato.
a partir de este desdoblamiento que propone Lacan. Bueno, Kurosawa hace lo mismo. Kurosawa va a mostrar que el sujeto enunciador, llamémosle por ejemplo el leñador, se va a escindir en el momento del relato en el yo que cuenta y en el yo que ha participado de la acción. El leñador no es el mejor ejemplo porque él no participa. Vamos a decir, por ejemplo, el bandido. El bandido, cuando ante el tribunal declara, se divide entre el yo enunciador y el yo de la enunciación. Es el que ha participado de la acción y el que está declarando. Y tanto uno como el otro pueden obrar y pueden declarar o pueden accionar, si se quiere, es lo más apropiado, de manera absolutamente contradictoria. Es decir, él puede estar diciendo algo que es absolutamente contrario a lo que el sujeto que está dentro de la narración está haciendo. ¿Se entiende esa división? Eso, por ejemplo, es lo que se usa muchísimo en las pericias a la hora de determinar cómo, cuando un sujeto está enunciando, cuando alguien está hablando, se le escapa el contenido de la enunciación que quiere ocultar. Entonces, a partir de ahí se puede percibir como con un gesto, o como con una frase, o como con un fallido, la persona, de alguna forma, ante ese desdoblamiento que hace, lo está haciendo conscientemente para ocultar algo. O inconscientemente, puede ser que sea inconscientemente, pero lo que surge en ese estudio es, de alguna forma, qué es lo que está ocultando. Lo que hace Kurosawa muy bien en este desdoblamiento, a lo que nos va a interesar ahora es cómo lo traslada esto cinematográficamente. Bueno, el primer gesto es es ubicar al sujeto que enuncia, al sujeto que relata, dentro del relato, sin dejar de relatar. No es que el bandido, cuando está dando el alegato, cuando está dando la declaración, deja de relatar para ser sujeto de la enunciación, para ser alguien que está haciendo algo. No, él sigue relatando, él sigue siendo sujeto del enunciador, pero al mismo tiempo también es sujeto de la enunciación. Entonces, ¿cómo hace esto la cámara? Bueno, la cámara lo hace con una especie de procedimiento lógico. Cuando vamos a ir a un relato, a cualquiera de los relatos, la cámara generalmente comienza con un plano subjetivo. Es decir, entramos a ese relato, entramos hacia ese hecho que se está relatando con un plano subjetivo, con un plano en el cual correspondería lógicamente que la cámara se alinee con el sujeto del relato. Pero al poquito tiempo que ya estamos insertos, la cámara se va a ir desprendiendo de la subjetividad, se va a ir desprendiendo del sujeto enunciador para, sobre todo, centrarse en el sujeto de la enunciación. Entonces ya no vemos las acciones subjetivamente, sino que las vemos objetivamente. ¿Se entiende? De todas formas, el día que hagamos la interacción, yo les voy a mostrar un ejemplo bien claro en un fragmento de la película, donde esto lo aplica Kurosawa, se ve muy claramente, y de alguna forma nos permite comprender cómo la forma cinematográfica replica este desdoblamiento. A mí lo que me interesa hoy, por lo menos en este momento, es que comprendamos la noción de escisión, de desdoblamiento entre sujeto enunciador y sujeto del enunciado o sujeto de la enunciación. Por eso me parecía pertinente la frase de Lacan y cómo Kurosawa la aplica en la forma de su película. E incluso también lo aplica Orson Welles en Ciudadano Kane, que es una película muy similar en este procedimiento. Vemos como en las entrevistas que se les va haciendo a cada uno de los allegados o familiares de Foster Kane, empieza relatando la persona, y cuando nos insertamos en la historia que la persona está relatando, esa persona aparece en la pantalla, es decir, aparece como sujeto de la enunciación. Bueno, el procedimiento es el mismo, y si se quiere, la regla que se utiliza es la misma regla lacaniana de la escisión entre el enunciador y el sujeto enunciado.